Estamos en Diálogos de Ciudad. Saludamos de manera cálida a nuestros televidentes y le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado en esta ocasión, el magíster en Administración Jiminson Figueroa Carabalí. Con él vamos a hablar de un tema de gran importancia para la educación superior de Buenaventura y entonces para la educación superior de esta región, toda vez que con él vamos a conocer los avances que se han tenido en la búsqueda de volver realidad una promesa que generó mucha esperanza en la Universidad del Pacífico, la estampilla Pro Universidad del Pacífico. Y esta pues generó la expectativa de que a la universidad durante un tiempo prolongado, 10 años, se le iban a permitir recaudar recursos para hacer inversión dentro de la entidad, con lo cual pues esto sería una gran noticia. Han pasado ya 3 años desde que se hizo pública y se sancionó la ley, sin embargo no se ha podido volver realidad. Jiminson, nuestro invitado, ha estado al frente de ese trabajo y con él pues por supuesto queremos conocer los detalles y los avances. Es un gusto tenerlo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Gracias a todos los televidentes y para mí es un honor, primero, hacer parte de la universidad, un sueño que hemos tenido como región desde hace muchos años. Segundo, estar al frente de una gestión tan importante que le va a permitir proyectar a la universidad alguna de sus acciones, el cumplimiento misional. Y tercero, poder compartir con ustedes los avances que hemos alcanzado en el logro de materializar el objeto de esa ley. Bueno, la verdad es que quienes han estado interesados en conocer la suerte de la Universidad del Pacífico empiezan a impacientarse viendo que han transcurrido ya 3 años y no se conocen resultados ciertos acerca de la estampilla Pro Universidad del Pacífico. Yo creo que es clave para hacer pedagogía explicar en principio qué es esto y cómo se dio para que todo el mundo, partiendo de cero, tenga la información completa. Bueno, primero hay que explicarle a la gente que, porque hay una confusión frente a algunas cosas, que cómo se debe hacer, que qué se debe hacer, qué debe contener. Hay que decirle a la comunidad de que el único organismo que genera actos tributarios es el Congreso de la República. Contamos con la fortuna de que el Congreso aprobó la ley que le da vida a la estampilla, autorizando a los departamentos, es decir, autoriza a los departamentos para que estos puedan adoptar la estampilla. No que automáticamente tenemos la estampilla, sino que se establece la ley por medio de la cual ahora sí los departamentos pueden darle vida a la estampilla. En eso hemos estado, yo tengo 2 años al frente de la gestión, nos hemos cruzado con algunas situaciones de orden político y administrativo, tanto a nivel del Departamento del Valle, donde nos hemos centrado, y a nivel de la universidad, donde hemos tenido dificultad e inestabilidad administrativa. Pero no obstante a eso hemos avanzado. En el gobierno anterior del departamento estuvimos a puerta de lograr llevar a la asamblea la ordenanza, el proyecto de ordenanza que ha sido trabajado con todas las dependencias, los diputados del departamento. Se le dio el primer debate, fue aprobado en primer debate, pero allí se cruza la inestabilidad administrativa que en el ruido de los medios de comunicación da a entender es de que la universidad estaba intervenida, tenía dificultades de toda índole, hablándose inclusive hasta de corrupción, y eso hizo que se frenara el proceso. Al retomarlo, pues obviamente nos tocó un año electoral en el que los actores estaban interesados en otras cosas, menos de pronto en darle viabilidad a algunas situaciones. Hoy estamos retomando de nuevo con el gobierno actual, el de la doctora Elian Francisca Toro. Hemos avanzado con la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Rentas, tenemos estructurada en trabajo conjunto de jornadas largas, de trabajo con estos funcionarios, la ordenanza. Hoy estamos simplemente esperando que la gobernadora
abre el espacio para que discutamos las inquietudes que ella tiene, que no son muy bien fundamentadas. Creemos que en una comunicación abierta, franca, le podemos dar salida y poder ir a la Asamblea a que los diputados discutan el proyecto de ordenanza y poder decir: tenemos estampilla por Universidad del Pacífico Omar Barona Murillo en el presente año, aprobado por la Asamblea Departamental. Bueno, nuestra tarea es preguntarnos eso que el ciudadano común y corriente, la persona interesada en la Universidad del Pacífico pueda formular. ¿Por qué demorarse tanto? Si hay la voluntad del Estado, en este caso desde el gobierno, desde el Congreso, como dice usted, se configura la ley, se publica la ley 1685 y han pasado 3 años. ¿Cuáles son esas razones que quisiera conocer el público? Hay que reconocer que al interior hemos tenido dificultades en entender el procedimiento, el proceso. Hay acciones que se logran con mucho lobby, mucha presencia, yendo a tocar las puertas, siendo canzones en algunas cosas. Esta es la única universidad de orden nacional que no está ubicada en una capital de departamento. Por ende, a nosotros nos toca movilizarnos como mínimo a Cali. En la estampilla se debe trabajar en el departamento del Chocó, en Quibdó, en el departamento del Cauca, en Popayán, y en Nariño, en Pasto. Y en el caso del departamento del Valle, en Cali. Entonces ahí hemos tenido como cierta inconsistencia en entendernos con las personas que han estado al frente del proceso de cómo es el mecanismo, qué es lo que se debe hacer. Y al otro lado tenemos que ha coincidido Gersaín con indicadores y noticias establecidas por el Ministerio de Educación y por el tema del proceso de elección rectoral aquí en la institucionalidad. Entonces eso ha generado como un ambiente no muy claro, de mucha inquietud, sobre todo en las personas que tienen la capacidad de intervenir. No obstante a ello, sí tenemos que decir, y hay que reconocerlo, de que en un gran porcentaje las personas encargadas de dar este paso reconocen en la universidad un valor importante en la sociedad y que merece ser apoyado. Hoy, como te decía, falta únicamente discutirlo con la gobernadora en el caso del departamento del Valle del Cauca para que pueda hacer su trámite en la Asamblea, pero es un proceso que hay que hacerlo uno a uno, son voluntades políticas. La Asamblea del Valle está compuesta por 21 diputados, hay que conversar con cada uno de ellos. En el caso del ente departamental hay que conversar con el secretario de Hacienda, porque a él le impacta los recursos, con la unidad de renta, porque ellos tienen que prepararse para mirar cuáles son los actos que se van a causar, con el mismo gobernador, porque él tiene que tener las condiciones para que la gente no le diga más impuestos. Entonces es un tema que además de administrativo se nos convierte en político. Y como te decía, tanto interno como externo toca prepararse para ello, hacer la labor que debe hacer y convencer. Usted habla de un tema que es muy sensible en este momento para Colombia, cuando estamos estrenando una reforma tributaria, impuestos, y ese aspecto quizás pasó relativamente desapercibido cuando se anunció la estampilla, se anunció con mucho optimismo, con mucha esperanza. El gobierno, dice la gente, le va a dar 300.000 millones de pesos a la Universidad del Pacífico en un periodo de 10 años, pero en realidad eso es una carga que le va a poner el gobierno nacional a estas 3 regiones, a estas 3 grandes capitales, usted lo menciona, Pasto, Quibdó y Buenaventura, y en este caso Cali, en este caso, ¿cierto? ¿Cómo entonces explicar también eso y qué dificultades puede implicar el hecho de que se perciba como efectivamente es un impuesto? Bueno, hay que decir una cosa y es clara, desafortunadamente a nosotros como ciudadanos no nos enseñan cómo funciona el Estado y los recursos del Estado son vía impuestos. Todo gobierno en todo el mundo, lo que capta el gobierno para que el Estado pueda funcionar son los impuestos. Son pocas las acciones de pronto que la renta petrolera, que son actividades que desarrolla una empresa estatal y a partir de esas utilidades le dieron recursos al gobierno, pero
Normalmente la mayor cantidad de los ingresos que tiene un estado, un departamento, un municipio son bien puestos. De allí que es un tema muy sensible en el cual los ciudadanos debemos estar prestos, uno, a pagar y dos, también a cuidar cómo se invierten nuestros recursos. De ahí la lucha frontal contra temas como la corrupción. Hay que cuidar los recursos. Entonces, obviamente, las estampillas que vienen siendo atacadas sobre todo por los contratistas de obra, porque más que todo impacta esto, los contratos de obra. Algunas acciones como por ejemplo en el departamento del Valle del Cauca, los licores. Cuando alguien compra una botella de licor y esa viene estampillada, como se dice, trae la estampilla de rentas del departamento del Valle del Cauca, ahí hay unos recursos que han destinado para salud, educación, deporte. Nosotros lo que estamos diciendo con esta ley que nos facilitó el Congreso de la República y fue sancionada por el gobierno, es de que parte de esos recursos, de esa botellita de whisky, de aguardiente, de vino que la persona se toma, parte de esos recursos se lo trasladen a la universidad. Y también decirle a la gente, listo, eso es impuesto, pero esos impuestos se tienen que ir reflejados con obras que van al bienestar de la comunidad. En este caso, esos recursos van destinados a la universidad para construir el campus. Si tenemos la construcción del campus, podemos tener más carreras, ofertarle más carreras a la comunidad del Pacífico, ofertarle mayor cantidad de cupos, poder tener unos docentes más capacitados, que nuestros docentes puedan cursar sus doctorados, sus maestrías y por ende más calidad en la educación, poder construir la subsede de Guapi y Tumaco y poder establecer también el Instituto de Investigaciones que requiere la universidad. Entonces, es impuesto, pero al mismo tiempo esos impuestos se ven reflejados en la calidad de las generaciones en torno a su educación y formación científica. Ahora, preguntémonos por qué hay que hacer lo que usted dice, lobby y hablar uno a uno con los diputados, como dice usted, para lograr que se tome una decisión que es una ley. En teoría uno pensaría, si el gobierno la sanciona, los departamentos lo que tienen que hacer es cumplir, ejecutar una ley. ¿Por qué no es tan sencillo? Bueno, porque es que la ley dice, y tú que has leído la ley, dice los departamentos podrán adoptar, podrán. Entonces también se convierte en una orden, pero bajo algunos elementos, algún criterio del gobierno departamental. Y no le establece tampoco cuáles son los hechos generadores, o sea, sobre qué se va a gravar, ni tampoco los porcentajes. Entonces eso toca discutirlo, toca trabajarlo. Por decir algo, en el tema de pasaportes, Buenaventura es uno de los municipios que más pasaporte demanda en el departamento del Valle del Cauca. Ahí hay unos impuestos que van para otras instituciones. Si nosotros no hacemos el trabajo de convencer tanto a la asamblea como al gobierno departamental, nos puede decir, de los pasaportes les vamos a aprobar el 0,01% y están cumpliendo con la ley. A nosotros nos toca convencerlo para que ese hecho generador no sea ese 0,01%, sino que sea el 1,5% o el 2%, que es, digamos, la tasa más alta que permite la ley, porque son mejores recursos para la universidad. La ley habla de hasta 300.000 millones de pesos en valor constante al 2013, por 10 años. Entonces, nosotros tenemos que buscar las mejores condiciones, los mejores porcentajes para poder alcanzar esos 300.000 millones de pesos o siquiera acercarnos hasta ella. Pregunta frente a ese tema que tiene que ver con los tiempos. Yo no sé si para ustedes esté claro y para las respectivas asambleas departamentales, y es los 10 años. ¿Cuándo comienzan a correr? ¿Desde el momento en que se sancionó la ley en 2013 o desde el momento en que cada departamento vuelva a realidad y comience a recaudar fondos por el concepto de la estampilla? Bueno, allí yo he elevado consulta, estoy esperando respuesta porque la interpretación que se ha hecho con mucho, inclusive con algunos miembros mismos del gobierno departamental del Valle y de la asamblea, se plantea que es en el momento en que se adopta. ¿Sí? Hasta 10 años en el momento que se adopta, ahí empieza a correr.
Entonces, lo mejor es no especular, sino tener una información correcta. En este caso sería el Ministerio de Hacienda, que nos diría, eso corre a partir de la sanción de la ley o en el momento que se adopta. La ley no establece, sino que la ley dice por 10 años. Entonces, estamos esperando que se nos aclare ese punto. Ahora, uno se imagina que por razones de cercanía con Cali, la capital, ciudad que está conectada con Buenaventura mucho más que Popayán y que Quibdó, por ejemplo, podría facilitar más, en el caso del Valle del Cauca, gestionar esa relación ante la Asamblea Departamental. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Primero con el Departamento del Valle, ¿y qué diferencias hay entre este y los demás departamentos? Bien, la verdad hay que reconocerlo, ha habido en el escenario político, que son los diputados, compromiso, interés, a pesar de las dificultades y las inquietudes generadas. En algún momento algunos diputados dijeron, no, archivemos esa ordenanza hasta que la universidad no tenga una estabilidad administrativa. Inmediatamente otros diputados manifestaron, eso no tiene nada que ver, se estableció el compromiso, se ha avanzado en ello. Es más, en algunos momentos diputados han venido a la universidad, han ratificado su compromiso. Igualmente algunos funcionarios de dependencia. Hoy, como te decía, Gersaín, es únicamente aclarar algunos temas con la gobernadora, la doctora Elian Francisca Toro, que esperamos que en próximos días podamos tener esa cita y aclarar eso. Yo aquí también debo resaltar algo, Gersaín. Debo resaltarlo, y es de que hemos encontrado profundo apoyo y respaldo en la clase política del Valle del Cauca, tanto en los congresistas, llámese representantes de la Cámara y senadores, como también organizaciones de índole político. Nos han brindado su apoyo, entienden de que toda esta dinámica que se viene sobre la región del Pacífico requiere un órgano o una institución que pueda preparar la región para ello, y esa institución ellos ven la Universidad del Pacífico, en tema de ciencia, en el tema social, atención de temas de posconflicto, toda una cantidad de cosas. El elemento que ellos ven con mayor capacidad de articular y desarrollar todas estas acciones es la Universidad del Pacífico. Entonces, yo soy un convencido que nosotros en este primer semestre de este año vamos a tener la estampilla en el departamento del Valle del Cauca. Ahora, es mucho más delicado en los otros departamentos donde la universidad tiene poca presencia. En el caso, por ejemplo, de Tumaco, Guapi, no ha habido una experiencia muy buena en el hecho de continuidad de los programas, de atención a la población allí. Entonces la relación es mucho más fría. Me decía un dirigente del Chocó, pero si la universidad está en Buenaventura, no hay su sede en el Chocó, nosotros ¿por qué tenemos que darle recursos a la universidad? Yo le decía a él, es que es una universidad regional, es la única en el país que tiene presencia en los 4 departamentos. Y el Instituto de Investigaciones, y a futuro también, debe tener una presencia en la universidad para atender la población del Chocó. Entonces, es bueno recordarle a nuestros televidentes, no perder de vista esto y hacer siempre memoria. La Universidad del Pacífico comenzó a funcionar en el año 2000, pero sí, desde el año 1988 fue creada, al menos mediante una ley, la ley 65, es decir, que pasaron 12 años de gestación hasta el primer día en que la universidad abre sus puertas, y han pasado entonces 17 años y a este momento la universidad todavía no tiene 3.000 estudiantes matriculados. Eso es importante tenerlo en cuenta como en panorámica, ¿no? Para que la gente entienda la dimensión de esas afirmaciones, de que no quieren darle recursos o no quieren solidarizarse desde otras regiones, cuando sabemos que Buenaventura es considerada por muchos, y sobre todo cuando se quiere quedar bien con la región, considerada la capital natural del Pacífico. Ahora, una pregunta clave aquí: si la Universidad del Pacífico, a través de un funcionario como usted, que podría ser usted o podría haber sido otro en algún momento, como lo fue antes de que llegara usted, si la universidad no gestiona, entonces en definitiva las asambleas departamentales no harían nada. Si la universidad no gestiona las asambleas, los gobiernos departamentales no están obligados
Ya. La ley así lo establece. Y es que aquí hay que hacer una cosa, Gersaín, hay que hacerle énfasis a la comunidad, a la administración de la misma universidad, de que aquí se está luchando también contra unos intereses de unos sectores económicos. Es decir, un contratista de obra, cuando a él se le obliga a pagar un porcentaje de una estampilla para la universidad, él siente menguados sus ingresos. Entonces, en la medida que él pueda hacer lobby para evitar esto, porque también ellos hacen lobby, para evitar esto ellos lo van a hacer. A nosotros nos toca ser muy agresivos, muy propositivos para lograr que los gobiernos departamentales lo asuman. Solo porque está la ley no podemos dar por descontado de que ya tenemos Lo la hemos estampilla. entendido. Y entonces, de manera específica, ¿cuáles han sido las propuestas de la universidad? ¿Qué productos, qué servicios podrían ser grabados de acuerdo a la propuesta que ha adelantado la universidad y que ha adelantado usted? Bueno, nosotros estamos solicitando en el proyecto de ordenanza que se pueda grabar licores, todo lo que tiene que ver con contratación de obras, los mismos ítems que tiene la Universidad del Valle. Es decir, pónganos en igualdad de condiciones con la Universidad del Valle, tanto en porcentaje como en hechos generadores. La Universidad del Valle tiene una estampilla pro Universidad del Valle. Desde hace muchos años, eso le ha permitido a la Universidad del Valle crecer, le ha permitido resolver problemas. Recordemos cuando la universidad tuvo dificultades de orden financiero, porque todas las universidades han pasado por crisis de orden financiero y administrativo. Esos recursos de la estampilla fueron muy importantes y la solidaridad del Departamento del Valle del Cauca fue muy importante para mantener la Universidad del Valle. Obviamente con unas directivas que son muy propositivas, que siempre están rodeando tanto a la alcaldía de Cali, a la gobernación del Valle del Cauca. En algún momento lo hicieron también con Buenaventura, que es lo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que hacer. Ya. Usted, en su rol de funcionario de la Universidad del Pacífico encargado de gestionar la estampilla por Universidad del Pacífico, ha pasado por diferentes administraciones. ¿Qué podemos decir de la Universidad del Pacífico? ¿Ha respaldado la dirección, la alta dirección de la Universidad del Pacífico? ¿Ha entendido el valor estratégico de volver esta estampilla a realidad? Bueno, yo tengo que decirlo, que son administraciones que han sido muy accidentadas y han estado más preocupados por resolver el problema puntual del momento que por un hecho tan importante que trasciende en el tiempo como es el tema de la estampilla. En muchos momentos funcionarios que lo han mirado como un hecho aislado, como por allá una cosita, una actividad más, y no se le ha dado el valor. Con la administración actual se han ido trabajando, he recibido, tengo que reconocerlo, he recibido el respaldo tanto de la Secretaría General como de la Dirección Administrativa y Financiera. El mismo rector, en días pasados estuvimos sentados analizando qué hacer para convertir en realidad esto. Eso es lo que se necesita la voluntad política y sobre todo entender de que en el lobby, en el hecho de ir a buscar de la gestión, hay que estar permanentemente tocando la puerta de los funcionarios, de las instituciones para lograr las cosas. Bueno, pues nosotros con esto hemos querido abrir, refrescar la memoria de la comunidad de Buenaventura en torno a este recurso, a esta posibilidad de recurso para la Universidad del Pacífico. Y usted ha hecho un anuncio que debe ser tenido en cuenta. Da como plazo, yo no sé si lo quisiéramos tomar así, pero anuncia que es optimista de que en este mismo semestre, en este primer semestre de 2017, se puede tener un buen resultado a nivel de la gobernación del Valle. Sí, yo soy un convencido y con el involucramiento de diferentes instituciones. El director del programa Todos Somos Pacífico, el doctor Escobar, la bancada de congresistas del Valle del Cauca, el mismo interés del gobierno distrital a través de su secretario de Educación y el secretario de Gobierno. Estamos pendientes de una reunión con el señor alcalde que consideramos que también se va a involucrar. Creo que vamos a hacer un frente muy importante. Vale la pena también que reconocer que el doctor Alexander Savip ofreció, el presidente de Cámara de Comercio, ofreció sus servicios para generar un frente y lograr que esta ordenanza sea aprobada lo más pronto posible. Estamos cerrando ya nuestro programa y celebro que haya anuncio de que hay esperanzas, hay expectativas para que al menos en el Valle del Cauca se logre.
pero debo hacer una pregunta que muchos televidentes estarán esperando, y es que si la Universidad del Pacífico es la responsable de hacer el lobby, ¿eso no la pone frágil ante los políticos que los hay, que tengan intereses, que quieran condicionar pidiendo favores, que le metan politiquería a la gestión de la estampilla, Jiminson? A ver, Gersaín. Esa es una pregunta que el público, sin lugar a duda, la debe estar esperando. Sí, pero es que a eso no hay que tenerle miedo. Y a mí me genera como cierta curiosidad cuando yo escucho que la gente anda como muy prevenida frente al quehacer político. Nosotros estamos en un país político, una sociedad política. La universidad es una institución pública y por ende depende de decisiones políticas. Y si la universidad no tiene relaciones políticas, el acceso a servicios, a recursos, se va a limitar y por ende la universidad se va a marchitar. Lo que debemos de tener en claro es que se requiere una administración fuerte, con criterio, con programas y proyectos claros y sobre todo con una idea precisa hacia dónde va la universidad, para que sean los actores políticos quienes estén al servicio de la universidad y no la universidad al servicio de los actores políticos. Por último, yo diría que es clave para las personas que están interesadas en aportar a la Universidad del Pacífico, cómo hacer que este proceso, la gestión que usted viene adelantando, sea conocida al detalle por los interesados. Yo diría, desde este espacio podríamos estar dispuestos a estar muy pendientes y abrir las puertas para que usted informe detalladamente cuando lo considere, toda vez que esto es de mucha importancia. Así que este espacio se lo ofrecemos. ¿Qué otra cosa se podría hacer para que el público esté muy enterado de esa gestión? Gracias, Gersaín. Es importante estar comunicando. Una de las cosas que además de venir, apenas tenga nueva información vendré, les comunicaré, también en los escenarios con estudiantes, egresados, comunidad en general, porque este es un tema de ciudad, de región, no únicamente de los que estamos acá en las cuatro paredes de la universidad, poder informar cómo vamos y al mismo tiempo recibir el apoyo, porque esto no es únicamente una tarea de un funcionario. Como te decía, esto es rodearnos de todos, tanto agentes externos como internos, y que todos podamos vender la imagen de la mejor universidad, vender el proyecto de ese sueño que hemos tenido por generaciones, de cuál es la universidad que requerimos y por ende asimismo sea respetado tanto por el orden de las autoridades nacionales, Ministerio de Educación, Hacienda, etcétera, etcétera, que le den los recursos y las condiciones necesarias, como por las personas que se vinculan a la universidad. Si nosotros tenemos definido eso, lo tenemos claro, creo que las cosas nos fluyen de mejor manera. De igual manera, convocar a todo el que tenga inquietud, el que quiera preguntar, estoy presto para comentarles, para decirles. Esto no es un tema como mucha gente piensa. Hay personas que dicen, hay que grabar la actividad portuaria. No, es el Congreso quien determina qué se debe hacer y hay una normatividad que cumplir. Entonces, todo el que tenga inquietud, que quiera saber, estamos prestos para ello. Bueno, a usted muchísimas gracias, aquí estaremos muy pendientes y siempre será bienvenido para compartir este tema y otros que tengan que ver con la universidad y con el desarrollo de esta región. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gersaín, gracias a todos y como digo, la universidad es para quererla, para rodearla, para apoyarla y estamos prestos a ello. A usted mil gracias, igual a nuestros televidentes, les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión. Ya 3 años desde que se hizo pública y se sancionó la ley, sin embargo no se ha podido volver realidad. Jiminson, nuestro invitado, ha estado al frente de ese trabajo y con él pues por supuesto queremos conocer los detalles y los avances. Es un gusto tenerlo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Gracias a todos los televidentes y para mí es un honor, primero, hacer parte de la universidad, un sueño que hemos tenido como región desde hace muchos años. Segundo, estar al frente de una gestión tan importante que le va a permitir proyectar a la universidad alguna de sus acciones, el cumplimiento misional.
Y tercero, poder compartir con ustedes los avances que hemos alcanzado en el logro de materializar el objeto de esa ley. Bueno, la verdad es que quienes han estado interesados en conocer la suerte de la Universidad del Pacífico empiezan a impacientarse viendo que han transcurrido ya 3 años y no se conocen resultados ciertos acerca de la estampilla Pro Universidad del Pacífico. Yo creo que es clave para hacer pedagogía explicar en principio qué es esto y cómo se dio, para que todo el mundo, partiendo de cero, tenga. Vamos a hablar de un tema de gran importancia para la educación superior de Buenaventura y entonces para la educación superior de esta región, toda vez que con él vamos a conocer los avances que se han tenido en la búsqueda de volver realidad una promesa que generó mucha esperanza en la Universidad del Pacífico, la estampilla Pro Universidad del Pacífico. Y esta pues generó la expectativa de que a la universidad durante un tiempo prolongado, 10 años, se le iban a permitir recaudar recursos para hacer inversión dentro de la entidad, con lo cual pues esto sería una gran noticia. Han pasado Estamos en Diálogos de Ciudad. Saludamos de manera cálida a nuestros televidentes y le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado en esta ocasión, el magíster en Administración Jiminson Figueroa Carabalí, con información completa. Bueno, primero hay que explicarle a la gente porque hay una confusión frente a algunas cosas, que cómo se debe hacer, que qué se debe hacer, qué debe contener. Hay que decirle a la comunidad de que el único organismo que genera actos tributarios es el Congreso de la República. Contamos con la fortuna de que el Congreso aprobó la ley que le da vida a la estampilla, autorizando a los departamentos, es decir, autoriza a los departamentos para que estos puedan adoptar la estampilla. No que automáticamente tenemos la estampilla.